Buen día. Para nuestro proyecto final tenemos un título de una alternancia de iluminación consciente y sin pérdida de calor. Los miembros del equipo que trabajan en nuestro proyecto son Ares Díaz, Luis Francisco Gómez, Andrés Felipe Prías Jaramillo y quien les habla, Diego Fernando Manrique Méndez. Empezaremos con un contenido donde en primer lugar tenemos la introducción, en segundo lugar veremos el sistema biológico. En tercer lugar tendremos los objetivos del proyecto. Como cuarto lugar tenemos los antecedentes que se derivan en dos partes. La primera que es la problemática seleccionada y la B, el sistema biológico. Y ya por último tendremos las referencias en donde averiguamos la información. El consumo de energía, la generación de estas y cómo se utiliza siempre ha sido un tema de interés de varios estudios. Como problemática podríamos encontrar varias aristas y maneras de abordarlo, desde los distintos problemas que pueden ocasionar una utilización óptima. Para nuestro caso, el problema se encuentra enfocado hacia la utilización de energía de manera eficiente para la iluminación. Actualmente, en promedio, cada apartamento en una zona urbana de Bogotá cuenta con alrededor de 4 habitantes, con una fuente de iluminación independiente. El consumo de estas es equivalente al de un horno eléctrico, promedio cuando están encendidas e incluso equivalente al consumo de un refrigerador, dependiendo el tipo de bombilla utilizada. Es decir, que en términos plenamente energéticos podríamos conectar otro electrodoméstico y tener un consumo similar o menor si las fuentes de iluminación fueran más eficientes. 2. Sistema biológico. La combinación ideal entre una reacción química y una cubierta antirreflectiva hacen de las luciérnagas un organismo propicio para la generación de la luz sin pérdida de calor, o por lo menos pérdidas demasiadas mínimas para ser consideradas. En términos generales, la reacción química se da a partir de unas moléculas generadas de luz, principalmente luciferasa, una molécula ATP y oxígeno, el cual es transportado por las luciérnagas a través de las troqueolas hasta sus fotocitos, procedimiento el cual puede ejemplificar la respiración de los insectos. Esta interacción química tan particular es principal responsable del fenómeno de bioluminescencia. Sin embargo, la razón principal por la que esta emisión de luz es tan importante es por sus casi inexistentes pérdidas de calor, las cuales pueden ser esperadas en cualquier intercambio de energía y específicamente cuando estos intercambios generan luz. Es por eso por lo que se necesita de una cubierta antirreflectiva que contenga en su mayor porcentaje la luz emitida. Las luciérnagas cuentan con una cutícula diseñada con microprotuberancias posicionadas de manera adecuada, así como también la longitud de la misma cutícula. Coincide con la longitud de onda generada por la luz proveniente de la reacción química. Básicamente, la luz recorre un trayecto preciso para lograr que su brillo sea reconocido a distancias considerables, y a su vez hace que la cantidad de energía de luz usada en el trayecto se utilice específicamente en el brillo y no se genere calor. Las actividades que se desarrollan en el reino natural obedecen a las leyes de eficiencia energética e inercia térmica. Por eso, en pro de estas leyes, se pretende mejorar la eficiencia en el consumo de energía eléctrica destinada a la iluminación a partir del diseño de un método de iluminación basado en el proceso químico de las luciérnagas, este siendo amigable con el medio ambiente. Se pretende entonces como prototipo diseñar un dispositivo LED a base de las mismas nanoestructuras del exoesqueleto de las luciérnagas, las cuales actúan como una capa antirreflectiva, consiguiendo entonces transmitir un 10% más de luz y minimizando las temperaturas que se emanan. A través del tiempo, el ser humano ha sido capaz de adaptar cada vez más eficientemente muchos de los mecanismos de la naturaleza a sus propios procesos, siendo esto el resultado de varias décadas de análisis e investigaciones, que suelen desembocar en un gran avance científico
que nos da las herramientas para poder combatir los problemas que se viven de manera contemporánea. Un ejemplo de esto podría ser el presentado por los premios Nobel de 2008, donde a partir de la síntesis de la proteína que permitía la bioluminiscencia en medusas, pudo también sintetizarse esa bioluminiscencia en otro organismo, específicamente un gusano. Una de las problemáticas más sonadas durante los últimos años ha sido la escasez energética. Esta, ya sea producida por la falta de recursos fósiles o porque no hemos sido capaces de implementar de manera totalmente eficiente muchas de las alternativas energéticas con las que hoy contamos, pareciera que de manera casi inminente nos acercamos hacia un punto de inflexión, donde debemos buscar soluciones para mantener nuestro estilo de vida y cuidar las especies con las que coexistimos. Además de la reacción química producida entre el oxígeno, la luciferina y la luciferasa, existe también otras estructuras que le proporcionan ayuda a la luciérnaga a poder emitir esta luz. A nivel nanométrico, la estructura de su cuerpo le permite actuar a modo de reflector, donde la energía y la luz producida en su interior se ve amplificada cuando ésta pasa al exterior. Las luciérnagas se alimentan fundamentalmente cuando se encuentran en su fase de larva. La hembra deposita los huevos en una zona oscura y muy húmeda y los incuba durante 3 o 4 días. De ahí nacen las larvas que se alimentan de, entre otras cosas, gusanos y caracoles, a los cuales atrapan mediante un líquido que los paraliza para posteriormente digerirlos. Al pasar el tiempo, las larvas se convierten en adultos. Algunas especies de luciérnagas adultas no se alimentan en absoluto y a su vez resulta que la esperanza de vida de las luciérnagas es tan corta que mientras son larvas ya han ingerido la suficiente energía para sobrevivir durante toda su etapa adulta. Otras especies, sin embargo, se pueden alimentar de polen o néctar, cual no es el caso para las luciérnagas. Por otro lado, hablando del estado de conservación, hay que entender que la pérdida de hábitat está conduciendo a la disminución de esta especie periódicamente, dado que se necesitan ciertas condiciones ambientales para que ésta lleve un ciclo de vida adecuado. Entre muchos factores podemos connotar la deforestación, la intrusión de los humanos en su hábitat, el uso de pesticidas, lo cual está relacionado también con la intrusión de los humanos, la contaminación lumínica, el cambio climático, entre otros factores. No es correcto decir que la luciérnaga es una especie proveniente de un país o una región específica. De hecho, sus avistamientos pueden darse a cabo en la mayoría de países del mundo. Por ejemplo, Portugal, diversidad de países de Europa, la zona de Asia, China, por supuesto, incluso el círculo polar ártico, Norteamérica y Suramérica. Esto se debe principalmente a que esta especie tiene una preferencia muy marcada por los climas templados y los ambientes húmedos. Cuando nos referimos a innovación, nos referimos a la identificación de nuevas ideas que permiten acabar siendo en ideas tangibles o en un producto o servicio que permita satisfacer una necesidad concreta. En lugar de empezar en un proceso de cero de resultados de investigación, encontramos una solución a estas necesidades que aquejan al ser humano, que son de manera eficiente y sostenible, que hace parte la biomímesis. Se centra en esto el diseño a solucionar problemas a partir de la imitación estratégica probada y optimizada durante miles de años de la naturaleza. La naturaleza ha demostrado su capacidad de solucionar múltiples problemas, creando soluciones innovadoras, eficientes, con un uso eficiente de recursos, con la habilidad de adaptarse continuamente, con la elevada capacidad de adaptación al medio, de autoorganizarse, de aprender, autorrepararse, reconocer posibilidades de crecimiento. Si lo pensamos bien, la naturaleza nos lleva al ser humano varios millones de años de ventaja. Hay una frase muy representativa del biólogo Frederick
Bester, donde comenta que la naturaleza es la única compañía que nunca ha quebrado en más de 4.000 años y no solo eso, la única empresa que puede presumir de llevar a sus espaldas de todos esos millones de años en la realidad, proyectando beneficios para el planeta. El funcionamiento del mecanismo biológico de las luciérnagas y de las setas resplandecientes son algunas de las pocas cosas que se pueden ver en la noche oscura, en lo profundo de los bosques, sobre todo en brasileños. Ambos se comparten como luces de noche vivas gracias a un proceso bioluminiscente en un fenómeno natural por el cual una sustancia llamada luciferina se oxida con la ayuda de una enzima luciferasa. Eh, la bioluminiscencia se encuentra en muchas especies, desde gusanos brillantes hasta peces en aguas profundas. Sin embargo, la bioquímica que produce la luciferasa no se había podido encontrar en ningún organismo excepto en las bacterias. Esta falta de conocimiento obstaculizó los intentos de hacer que los organismos superiores como los animales y las plantas brillaran. No obstante, ahora un equipo internacional de científicos acaba de identificar cómo brilla un organismo eucariota, el hongo Neoptopopaus nambi, encuentra los genes responsables de la bioluminiscencia. El equipo de investigadores identificó las enzimas que construyen y contribuyen a la sintetización de la luciferina, mostrando que la luciferina fungica el sustrato de reacciones bioluminiscentes. A esto solo dos pasos enzimáticos en el metabolismo conocido, llamado ácido cafeico, que genera el hongo, es decir, que a partir de dicho ácido tan solo son necesarias dos enzimas y dos reacciones químicas para conseguir la luminiscencia.